Bueno, Lorenzo, ya estoy contigo. ¿Cómo se pone el panorama? Hablábamos de control a las redes sociales, de la cruzada digital de las grandes tecnológicas y también, ¿no?, de esa batalla entre China y Estados Unidos, pues en este caso por liderar el control monetario. De un tiempo China está impulsando la internacionalización del yuan digital. También experimentos con tokens ligados al oro. Estados Unidos, que de momento mantiene el oro como reserva de valor, pero está fomentando stablecoins, monedas respaldadas en dólar. ¿Qué ventajas tiene la postura de una y otra, la alternativa de una y otra? ¿Y quién saldrá triunfadora? Bueno, la idea de que puede patrocinar algún tipo de token o de divisa internacional China respaldada por oro era un rumor que estaba en el mercado desde hace mucho tiempo, como sabes, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero no pasaba de ser un rumor, incluso un rumor que podía ser interesado, aunque respaldado por datos, porque veíamos como el Banco Central de China pues estaba comprando oro de forma masiva. De hecho, en realidad China empieza a cambiar esta estrategia a raíz de la revolución del Maidán en el año 2014, cuando ya se veía que iba a haber un contexto en el cual pues se utilizará las sanciones no solo para los clásicos países, Corea del Norte, Irán y compañía, sino que también podría saltar al escenario de Eurasia y de posibles aliados de China, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues no pasaba de ser un rumor hasta que en una audiencia en los últimos días Scott Bessent, el secretario del Tesoro, pues le ha dado una verosimilitud y de hecho, pues ha dicho que es uno de los escenarios que contempla Estados Unidos que se pueda crear este token. Hay que tener claro que estamos en un momento clave en lo que a la configuración de un nuevo orden monetario se refiere. Tendríamos como dos bandos bien diferenciados, como bien comentabas antes, Estados Unidos y China, y luego tendríamos uno tercero, el europeo, que claudica escogiendo lo peor de ambos modelos, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha decidido usar las stablecoins, las monedas estables digitales, para ligándolas al dólar, entrar en la senda del sistema monetario digital, permitiendo a las empresas privadas emitir su propio dinero siempre y cuando lo respalden con dólares y además ayuden a financiar la deuda pública, que camina sin freno o batiendo récords año tras año, en un contexto además en el que el nuevo presidente de la Reserva Federal, que tomará posesión en mayo, pues quiere reducir las barreras que le separan con el Tesoro, volviendo a un sistema vigente que ya estaba vigente hasta el año 1951 y que permitía al Banco Central intervenir en el mercado de bonos monetizando deuda, modificando fundamentalmente plazos de deuda. Lo que quiere es modificar y que no haya tanta deuda a largo plazo y que a corto plazo, perdón, y comprar más deuda a largo para intentar rebajar ese interés y por lo tanto el coste de financiación. Esto en realidad ya lo estaría haciendo, pero quiere profundizar un poco en esta idea y todos estos elementos apuntan a una pérdida adquisitiva del dólar, que en buena medida busca la administración Trump, no solo para reducir la brecha comercial, sino porque de forma paradójica, esto es algo que hay mucha gente que a lo mejor no comprende, cuando el dólar se devalúa, en los países que deben hacer transacciones en esta divisa ven de repente como su situación mejora. Y esto les hace pedir más dólares. Es decir, esto parece contraintuitivo, el hecho de que cuando una moneda pierda valor se puedan solicitar más dólares, pero porque hay que diferenciar entre moneda de reserva y la moneda de referencia en determinados mercados. Ejemplo claro para a lo mejor el que no lo puede entender muy bien: si las transacciones en hidrocarburos se hacen fundamentalmente en dólares y el dólar se deprecia, yo como país que no tengo el dólar como divisa, pues si yo tengo que comprar dólares para comprar esos hidrocarburos, realmente es más fácil para mí, es más barato, se reduce ese coste, ¿no? Lo cual me hace aún solicitar más dólares aún, ¿no? Otra cosa es que esa divisa no estuviera referenciada a determinados mercados y entonces, claro, como divisa de reserva, pues no funcionaría. Entonces, muchas veces no se diferencia entre moneda de reserva y moneda de referencia para las transacciones internacionales y en buena medida, pues esto es muy importante, ¿no? Porque mientras la primera aspira a una moneda fuerte, la segunda es todo lo contrario. Se necesita que sea débil para facilitar que estos países que la usen puedan adquirir más bienes o hacer frente a los costes de deuda de manera más sencilla, ¿no? Siempre que sean en esa moneda. Enfrente tendríamos a China, que escoge un modelo distinto, el de una moneda digital respaldada parcialmente por oro, que no sirva en clave interna, sino que sirva para que los países del entorno BRICS realicen transacciones entre ellos. Claro, esto a la larga también afectaría al dólar, pero es importante señalar que esta moneda no es el yuan. Es decir, aunque la divisa china sea la que en último término está detrás, evidentemente, es un nuevo patrón. Lo llaman el unit. Veremos finalmente cómo se configura todo esto para facilitar a los países no solo intercambiar bienes y compensar pasivos, sino también eludir posibles sanciones de Estados Unidos o de cualquiera de sus satélites occidentales, que esta es la clave aquí, ¿no? Cuando se habla de desdolarización, se están refiriendo fundamentalmente a esto. Esto es lo que algunos consideran el nacimiento de un nuevo patrón monetario que acabará con la hegemonía del dólar. Pero yo creo que esto es un error,
porque China no tiene ninguna intención de acabar con el dólar, porque es el país que más dólares tiene, con la excepción de Estados Unidos, claro. ¿Por qué? Porque es quien más productos vende al país norteamericano. Y además usa estos dólares para ayudar a los países que están endeudados en dólares y ofrecerles acuerdos en el ámbito comercial y los aleja de la esfera occidental. Entonces utiliza el dólar como arma. China utiliza el dólar como una herramienta, como un arma. Otra cosa es que, como está sucediendo, el gobierno chino pida a los bancos del país que sigan reduciendo sus tenencias de deuda pública a Estados Unidos. Pero esto es normal, porque se explica por qué, porque esta deuda se está depreciando y no sirve como activo de reserva. Como bien decías antes, hasta Estados Unidos está comprando oro para respaldar realmente ese dólar, aunque a niveles muy lejos de lo que pueda estar China, ¿no? Y luego el Banco Central de China, como buena parte de otros países, prefieren tener oro en su activo que bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? Por eso está ganándole el oro al dólar a la hora de establecer activos de reserva, pero el yuan no se está acercando a ese punto ni es su intención, ¿no? Es importante comprender esto. Y luego, en tercer lugar, está Europa, que, como te decía antes, escoge lo peor de los dos sistemas, porque es una moneda digital de banca central que no está respaldada por nada, o mejor dicho, esto también es importante, que está respaldada por la capacidad de los gobiernos para saquear el ahorro y la renta de los ciudadanos, que tampoco es moco de pavo, tampoco es algo a eludir en esta ecuación. Y aquí se mantiene y se perfecciona de alguna forma, en el ámbito maligno, claro, la planificación monetaria como gran reducto del control coactivo centralizado en el sistema monetario financiero actual. ¿Hay salida a esto? Es la pregunta que se hará mucha gente. Pues sí, pero si existe solo podría ser Bitcoin. Pero claro, aquí también hay un problema, porque esta alternativa descentralizada está siendo secuestrada y manipulada para que en lugar de ser dinero se mantenga como un activo financiero, siendo una opción real solo para grandes capitales y aquellos que entienden de verdad el funcionamiento de esta alternativa y sus implicaciones a largo plazo. Porque la mayoría de los pequeños ahorradores que apuestan por ella, como acabamos de ver, huyen despavoridos cada vez que hay un ajuste en la cotización respecto al resto de divisas. Un ajuste provocado también porque hay muchos actores financieros, inversores institucionales, que están muy apalancados en Bitcoin como colateral y cuando hay reducciones de precio, pues se generan liquidaciones masivas, lo cual amplifica más esas caídas y siembra dudas sobre la capacidad de Bitcoin para convertirse en esa alternativa al sistema fiat digital, al menos para la mayoría de la gente. Entender cada uno de estas áreas y ver dónde nos vamos a posicionar, pues cada uno de los países, es vital para comprender dónde estamos y sobre todo la capacidad que pueda tener la gente de comprender que hay ciertas alternativas, como digo, que pueden servir para escaparse de este control total, sobre todo en el ámbito europeo, pero que al final, aunque sea desde un punto de vista cognitivo, pues no están al alcance de todos. Y mientras tanto, Rusia, que está alejando expectativas de cualquier tipo de acuerdo económico con Estados Unidos, mientras Europa pues está intentando hacer, bueno, pues una especie de adhesión a Ucrania, a la Unión Europea, un tanto gradual, un tanto light. ¿Qué impacto real podría tener este impacto de las relaciones Rusia-Estados Unidos? No sé si busca relaciones más de largo plazo, reducir la dependencia de Estados Unidos. Hemos visto, sobre todo en las últimas horas, cómo la agencia TASS ha publicado una entrevista a Sergei Lavrov en BRICS TV, creo que era la entrevista televisiva, donde precisamente pues parece que Lavrov alejaba un poco esa posibilidad de acuerdo económico, porque se están produciendo una serie de conversaciones que están fuera del foco informativo, pero desde hace semanas se están llevando a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, trilateral. Es decir, no Rusia y Estados Unidos por un lado y tal, no, todos juntos para determinar cuál va a ser el nuevo mapa de la región una vez que Zelensky pues asuma la pérdida del territorio y convoque unas elecciones que ya no es que solo se lo estén pidiendo de fuera, es que el Parlamento ucraniano espera constantemente para salir de esa parálisis institucional en la que se encuentra el país, afectando evidentemente también por esa crisis energética, por la también huida de la población como consecuencia de la guerra y las bajas en el frente, ¿no? Entonces, el ministro exterior ruso en las últimas horas, como digo, ha declarado que otro de los obstáculos de ese posible acuerdo es la falta de compromiso de Estados Unidos para cumplir lo acordado en la cumbre de Alaska, eso que de forma rimbombante se denomina el espíritu de Anchorage, en referencia a la ciudad donde Trump y Putin se reunieron en agosto del pasado año. Claro, la clave aquí es que Estados Unidos no quiere revelar los acuerdos concretos que se firmaron en aquel encuentro y por el momento Rusia tampoco. Es decir, lo que vimos fue el borrador, ¿verdad?, de varios puntos que se hizo público, pero los acuerdos concretos nos dijeron que no se habían producido, pero por las declaraciones del Kremlin sí que hubo acuerdos. Son acuerdos que nadie quiere hacer públicos.
Y el Kremlin, preguntado precisamente este lunes sobre esto, dicen que de momento no van a divulgar información ni detalles hasta que no haya un acuerdo total. Claro, mucha gente se pregunta la razón de esta opacidad y la respuesta es que se está negociando un reparto de áreas de influencia y militar en la que tanto Estados Unidos como Rusia aspiran a tener cierto margen de maniobra, algunos dicen que carta blanca, para operar en sus zonas de referencia, ese reparto de zonas de influencia. Mientras esto sucede, Europa se limita a intentar preparar el día después del acuerdo, si finalmente llega, intentando de forma tímida reconstruir ciertos puentes con Rusia. Ha habido declaraciones de Macron, también del canciller alemán Merz en este sentido, mientras estudia cómo integrar a Ucrania en el club europeo sin afectar demasiado a los países que en estos momentos reciben fondos de cohesión y sobre todo fondos de política agrícola común, para los cuales el ingreso de Ucrania será un absoluto desastre. Un absoluto desastre. Entonces, la adhesión express que pide Zelensky de momento se rechaza, y lo ha rechazado ya públicamente Alemania. Precisamente sobre esta cuestión, esta mañana la agencia Bloomberg publicaba una información exclusiva en la que apuntaba que una de las opciones que se baraja desde Bruselas es una especie, como decía, de adhesión light, gradual, en la cual se le fuera dando a Kiev algunos de los derechos que conllevan la entrada en la Unión Europea, pero no todos. O bien, otra opción sería seguir con el proceso de adhesión formal, mientras estudia también una serie de concesiones graduales, pero solo mediante acuerdos de carácter bilateral. Esto es profundamente irregular. Es decir, esto no se ha hecho nunca con ningún país y supondría pues, tener que modificar ciertas estructuras normativas europeas que yo no creo que tuvieran tampoco demasiado problema en hacerlo, porque estos se hacen y deshacen bueno, pues sin ningún tipo de cortapisa. En todo caso, lo que parece descartado es esa exigencia de Zelensky de que la entrada total se produzca en el año 2027. Ese es uno de los puntos que él había añadido al borrador, y recordemos que en condiciones normales un proceso de adhesión tiene que durar años, que requiere el respaldo de todos los gobiernos europeos, y es un escollo que parece difícil de superar, al menos mientras esté Orbán en el gobierno de Hungría, un Orbán que este año también se enfrenta a las urnas en unas elecciones parlamentarias que la Comisión Europea pues, quiere utilizar para hacerle perder capacidad de maniobra, quitarse un problema y empujarle o enseñarle la puerta de la salida, ¿no? Para lo cual pues, seguramente se utilizará su cercanía con Rusia como argumento para intentar destronarle, que es con lo que sueña prácticamente todas las noches von der Leyen desde hace muchísimo tiempo. Y una vez eliminado el factor húngaro, bueno, pues ya quizás habría menos problemas para poder conseguir esa adhesión total. Pero en todo caso está todo en el aire y parece que Zelensky no quiere dar su brazo a torcer hasta que esto esté puesto negro sobre blanco. Y esto unido pues a esa idea que está expresando Lavrov de que a lo mejor el acuerdo económico con Estados Unidos no estaría tan cerca, pues nos hace pensar que podríamos irnos, como ha dicho el propio Zelensky, a lo mejor un escenario en el que hasta el próximo verano no podamos tener un acuerdo total. Zelensky hablaba de junio, bueno, pues todavía quedan bastantes meses para ese escenario. Pues hoy el guión de la actualidad nos ha llevado por identidades digitales, guerras monetarias, a pactos que se enfrían. Lorenzo Ramírez, periodista económico, como siempre un placer, muchas gracias. Igualmente, un abrazo.